La madrugada del 21 de enero de 2026, un hombre de 45 años se presentó en una comisaría de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Aparentemente tranquilo, les dijo a los oficiales si podían realizar un control de bienestar en la casa que compartía con su esposa, con la cual estaba casado hacía más de 10 años. A las 4:30 de esa misma madrugada, la policía golpeó la puerta de la vivienda, ubicada en la cuadra 5600 de la avenida Satsuma, en el tranquilo vecindario de North Hollywood. No obtuvieron ninguna respuesta, por lo que decidieron ingresar, y lo que vieron los dejó completamente helados. Los medios pronto se acercaron a la zona, y una de las vecinas, Camille Cabrera, relató que había escuchado a los detectives decir que habían encontrado un hacha, lo que aumentó la dimensión del caso. Mientras tanto, el hombre que había realizado el pedido de inspección seguía en la comisaría. Sabía lo que los agentes encontrarían dentro de su casa cuando los envió allí. Nunca vimos violencia ni problemas. Esto nos dejó en shock, decían otros vecinos, quienes no daban crédito a que dentro del hogar conformado por una maestra y un bombero hubiera ocurrido un terrible crimen. Yo soy Emanuel Castelar y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Andrew y Mayra Jiménez contrajeron matrimonio durante el año 2014 en la ciudad de Los Ángeles. Juntos se mudaron a North Hollywood, un vecindario de clase media ubicado en el Valle de San Fernando, ubicado también en Los Ángeles. Allí, Andrew se desempeñaba como paramédico en el departamento de bomberos de Glendale desde el 28 de abril de 2008. Mayra, por su parte, era maestra de tercer grado en la escuela primaria Wilshire Park de Los Ángeles, donde tanto sus colegas como las familias de sus alumnos destacaban su gran dedicación. Era estricta, pero solo en la medida necesaria, y todos sus estudiantes adoraban tener clases con ella, porque según decían, hacía que el aprendizaje fuera divertido. La vocación de Mayra no tenía límites. En una ocasión, una de sus alumnas llamada Sara tuvo problemas de salud y no pudo asistir a la escuela por un tiempo. En lugar de limitarse a enviar las tareas a la casa de la niña, Mayra creó un programa de aprendizaje completo para que Sara pudiera continuar su educación desde su hogar sin retrasarse. Además, Mayra era representante del United Teachers de Los Ángeles, uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, ya que representa a más de 35,000 educadores, entre los que se encuentran maestros, consejeros, psicólogos y enfermeros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Junto a sus compañeros, Mayra abogaba por el derecho a una educación pública equitativa, salarios justos y mejores condiciones laborales. Como si todo esto fuera poco, Mayra también era ministra ordenada no confesional en el sur de California, y cada boda que oficiaba la consideraba una oportunidad única. Las ceremonias siempre estaban personalizadas y diseñadas en pos de evocar la historia de amor de cada futuro matrimonio. A veces incorporaba elementos de las tradiciones o creencias de la pareja, y en otras brindaba sus servicios para una boda puramente laica. Lo único que a Mayra realmente le importaba era que el día fuera memorable y conmovedor para todos los asistentes. En síntesis, todos los que conocían a Mayra la describían como una persona a la que le encantaba ayudar a los demás. En su tiempo libre, disfrutaba de los partidos de los Dodgers junto a su esposo, e incluso llegaron a sacarse una foto que subieron a redes sociales junto a Vin Scully.
un legendario comentarista deportivo estadounidense. Con respecto al matrimonio con Andrew, todos sus vecinos y seres queridos destacaban la excelente relación que tenían y cómo ella siempre tenía buenas cosas para decir de él. Nadie en Los Ángeles los había visto pelear, ni alzar la voz, ni mucho menos habían detectado posibles signos de violencia doméstica, o al menos, así parecía ser. En el año 2023, los datos del Departamento de Justicia de California revelaron que el 59%, es decir, más de la mitad de los crímenes en contra de mujeres, habían ocurrido dentro de sus hogares, es decir, la violencia doméstica no paraba de crecer. Sin embargo, la situación familiar de los Jiménez no hacía más que mejorar. En junio de 2024, Andrew fue promovido de paramédico a bombero en el Departamento de Bomberos de Glendale. Tanto su esposa como otros parientes compartieron, en sus redes sociales, una fotografía suya sosteniendo un certificado de graduación frente a un camión de bomberos. El 7 de enero de 2025, el incendio de Pacific Palisades azotó Los Ángeles, arrastrando más de 23.700 acres, destruyendo más de 6.800 estructuras, entre las que se encontraban muchos hogares y ocasionando el deceso de 12 personas. Además de las zonas residenciales de Pacific Palisades, las llamas alcanzaron Topanga, Malibú, y destruyeron edificios históricos en el Parque Histórico Estatal Will Rogers. Andrew fue bombero y paramédico de primera línea en aquella catástrofe, que culminó recién el día 31 de ese mes. A raíz de la tragedia, el bombero lanzó una campaña en GoFundMe junto a un amigo para recaudar fondos destinados a la recuperación de las comunidades afectadas en Los Ángeles. La campaña logró reunir más de $3.500 y sus seres queridos no dudaron en destacar su dedicación tanto laboral como con la comunidad. A comienzos de 2026, Andrew y Mayra llevaban 10 años casados y continuaban viviendo en North Hollywood. Los vecinos los seguían describiendo como una pareja normal, tranquila y reservada. Mantenían sus empleos a los que dedicaban todo el tiempo que tenían, y nada indicaba que tuvieran problemas económicos, mucho menos que su matrimonio estuviera en riesgo. La madrugada del 21 de enero de 2026, los vecinos de la pareja escucharon por primera vez una fuerte discusión, aunque en cierto punto los ruidos cesaron. A las 4 de esa misma madrugada, Andrew se presentó en la comisaría de North Hollywood para pedir que hicieran un control de bienestar. Esto se realiza cuando familiares, amigos o vecinos pasan varios días sin poder comunicarse con una persona o si presumen que podría necesitar ayuda médica. La excusa que Andrew le dio a la policía para su pedido era que no podía comunicarse con su esposa, pero se negó a dar más detalles y volvió a insistir con que fueran a verla. Los agentes acudieron entonces a la casa donde vivía la pareja, ubicada en la cuadra 5600 de la avenida Satsuma. Dentro, hallaron el cuerpo de Mayra completamente golpeado. Tenía heridas fatales ocasionadas por un traumatismo contundente y fue declarada sin vida en el lugar. Sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente si la víctima falleció exclusivamente por un traumatismo contundente o si hubo heridas también cortantes. Pero además, los oficiales encontraron dentro de la casa múltiples indicadores de que había tenido lugar un ataque violento, con objetos llenos de sangre que apuntaban a un forcejeo y un hacha, que pronto pensaron podría ser el arma homicida. Durante la inspección, la policía también incautó 2 rifles de gran calibre, ante la posibilidad de que se hubieran usado armas de fuego para cometer el crimen. Una de las vecinas de la pareja, Camille Cabrera, dijo posteriormente a los medios que esa madrugada escuchó a los detectives hablando sobre el lugar de intervención, diciendo que habían encontrado indicios biológicos por todas partes, en especial manchas hemáticas. Pero mientras los ciudadanos especulaban sobre un posible robo,
Los agentes estaban seguros de que la única persona que podría haber cometido el asesinato era la misma que los había guiado hasta el lugar de los hechos. De regreso a la comisaría de North Hollywood, Andrew fue interrogado y confesó haberle quitado la vida a su esposa. Relató que esa misma noche había encontrado el diario íntimo de Mayra y al leerlo, descubrió que ella tenía una relación extramatrimonial. Preso del enojo y los celos, según sus propias palabras, Andrew decidió ultimar a su esposa. Ese mismo día, el hombre fue fichado bajo sospecha de asesinato y detenido bajo una fianza de $2 millones. Las autoridades pronto aclararon a los medios que, según lo que habían podido determinar de forma muy preliminar, el deceso de Mayra Jiménez había sido producto de un incidente aislado de violencia doméstica entre adultos que cohabitan. El teniente Gay Golden, del Departamento de Policía de Los Ángeles, aseguró que no existía ninguna amenaza para la seguridad pública, ya que Andrew era el único sospechoso. Una vecina que llevaba 25 años viviendo en la misma cuadra que los Jiménez habló con los medios sobre el homicidio y dijo que se sentía muy desconcertada, ya que jamás había oído discutir a la pareja. Además, aseguró que tanto Mayra como Andrew eran muy reservados y que jamás hubiera creído que él fuese capaz de hacerle daño a nadie. Otro vecino declaró prácticamente lo mismo a los medios, remarcando que jamás había visto indicios de violencia doméstica dentro de la casa donde se cometió el crimen. Al conocer la noticia de los hechos, el Departamento de Bomberos de Glendale puso a Andrew fuera de servicio y en licencia administrativa con efecto inmediato. El jefe de bomberos de Glendale, Jeff Brooks, emitió un comunicado donde envió sus condolencias a la familia y seres queridos de la víctima. También expresó que tanto él como el resto de sus colegas estaban preparados para apoyar a los afectados por la tragedia y que se asegurarían de que los bomberos y el personal tuvieran acceso a recursos de apoyo mientras procesaban el trauma. Pero además del entorno del victimario, la conmoción no tardó en llegar al ambiente laboral de la víctima. Las autoridades de la escuela primaria Wilshire Park enviaron un mensaje a las familias de los alumnos para informarles acerca del fallecimiento de Mayra y expresar el trágico contexto en que había ocurrido. La directora del colegio dijo además que Mayra había sido una maestra, colega y amiga muy querida. Expresó que había dejado un impacto duradero en la comunidad escolar y en los estudiantes a los que les había dado clases. También indicó que sus pensamientos estaban con la familia de la víctima, sus seres queridos y todos los que estaban de luto. Por último, la escuela informó que proporcionaría apoyo de consejería en crisis para los alumnos y el personal. United Teachers Los Ángeles también emitió su propio comunicado, en el que escribieron que Mayra Jiménez era una maestra muy querida y que se encontraban desconsolados y devastados ante la noticia de su asesinato. El sindicato destacó que el amor de Mayra por sus estudiantes era primordial y que siempre había dado el ejemplo y luchado por el bienestar de toda la comunidad. Por último, enviaron sus condolencias a la familia, a los seres queridos, a los amigos, a los estudiantes y a la escuela donde Mayra ejercía su labor docente. Las reacciones no tardaron en llegar. Una madre de un alumno dijo a los medios que era lamentable que Mayra hubiera fallecido producto de violencia doméstica y que era importante que quienes estuvieran viviendo una situación parecida no se callaran y pidieran ayuda. El viernes 23 de enero se llevó a cabo una vigilia con velas en honor a Mayra en la escuela primaria Wilshire Park, a la que asistieron estudiantes junto a sus familias y amigos de la víctima. Allí, ABC7 entrevistó a algunos alumnos de la maestra que coincidieron en lo mucho que la echarían de menos. Soy Arkila Kellum, una estudiante de 9 años, dijo, quiero que ella todavía esté aquí conmigo. Cuando un reportero le preguntó cómo se había sentido al enterarse del fallecimiento de Mayra, la niña respondió que estaba triste y enojada.
por lo que había hecho el esposo de su maestra. Además, Zoe añadió que Andrew no le caía bien. Benjamin Michael, estudiante del curso que Mayra tenía a su cargo al momento del hecho, dijo a ICB7 que inicialmente se había negado a ir a la vigilia porque quería ver a su maestra viva, pero afirmó que sabía que ella siempre estaría en su corazón. Mientras tanto, el móvil del crimen comenzaba a generar polémica en todo el país. La familia directa de Andrew no tardó en contratar a un abogado, José Romero, quien convocó inicialmente una rueda de prensa en sus oficinas, ubicadas en el centro de Los Ángeles, pero luego la canceló a último momento, según él, por solicitud de la familia de su cliente, y se limitó a dar unas pocas declaraciones al medio KABC sobre el móvil del crimen. Romero dijo que su cliente había descubierto que su esposa estaba teniendo una aventura momentos antes de que llevara a cabo el homicidio. El letrado indicó que su oficina se encontraba en contacto con las autoridades policiales con respecto a aquel diario que, en sus palabras, verificaba la infidelidad de la víctima. A partir de estas declaraciones, se comenzó a especular en redes sociales. Claro, no lo digo yo, sino usuarios especularon sobre una posible revictimización de Mayra, ya que parecía que el abogado del victimario estaba intentando justificar el crimen con la aventura extramarital, sobre todo si se tenía en cuenta que no existían denuncias previas por violencia de género. También se especuló respecto a qué podría haber llevado a Mayra a comenzar esta relación paralela. Algunos dijeron que Andrew debía pasar muchas horas fuera de su casa por su trabajo como bombero, llegando a hacer turnos de 24 horas, y que ella podría haberse sentido sola. Además, al estar constantemente expuesto a tragedias, Andrew podría regresar a su casa traumatizado, lo que podría haber dificultado la cercanía con su esposa. Pero tanto el crimen como la infidelidad de la víctima no tienen justificación alguna. Cuando una persona adquiere un compromiso con alguien, sabe de antemano lo que esto implica. Si la persona no es feliz al lado de la otra persona, lo mejor es dialogar de manera pacífica sobre el rumbo de la relación. Por otro lado, una infidelidad no debería ser motivo suficiente para cometer un crimen. Si bien las traiciones duelen, lo mejor es retirarse de aquellas relaciones en donde no somos valorados, porque de no hacerlo, corremos el riesgo de afectar a terceras personas y de afectarnos a nosotros mismos de manera irreversible, como lo es en este caso. Lo cierto es que a la fecha de realización de este video, se desconocen los detalles de la aventura extramarital de Mayra. No ha trascendido la identidad del presunto amante, ni cómo ni cuándo habría comenzado la relación, ni si ya había culminado cuando Andrew leyó el diario. De hecho, tampoco se han hecho públicos los escritos, por lo que la infidelidad continúa siendo parte de la confesión del acusado, pero debido a la revictimización que la víctima podría sufrir, es muy probable que nunca se compartan. El 23 de enero, Andrew Jiménez compareció ante un tribunal en el centro de Los Ángeles y fue formalmente acusado de ser el principal sospechoso del asesinato de Mayra Jiménez. De ser encontrado culpable, enfrentará una pena de entre 26 años y cadena perpetua en una prisión estatal. También se informó que el arma homicida sería el hacha encontrada en la casa que compartía con la víctima. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Huckman, dijo que el deceso por violencia doméstica de Mayra Jiménez era un recordatorio devastador del persistente flagelo de esa problemática en la comunidad. Con respecto a la dedicación de Andrew a su empleo como bombero, el fiscal indicó que nadie, ni siquiera aquellos que juran proteger a los demás, están por encima de la ley. Aseguró que él y su equipo harían que el acusado rindiera cuentas por el horrible crimen y que conseguiría justicia para Mayra Jiménez y sus seres queridos, aclarando nuevamente que no lo digo yo, sino el fiscal del caso. Por último, Huckman expresó que con demasiada frecuencia, los casos de violencia doméstica no se denuncian y pueden terminar trágicamente.
incitó a cualquier persona que estuviera sufriendo o fuera testigo de abusos domésticos a que se pusiera en contacto con la línea directa de violencia doméstica del Condado de Los Ángeles. Al conocerse la decisión del tribunal, el Departamento de Bomberos de Glendale emitió un comunicado diciendo que los cargos formales presentados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles en contra de Andrew Jiménez eran extremadamente graves y profundamente preocupantes. Expresaron que como institución, cualquier forma de violencia les parecía atroz e inaceptable. Indicaron que la conducta del acusado no reflejaba los valores del Departamento de Bomberos de Glendale, ni el carácter y la profesionalidad de las mujeres y los hombres que sirven a la comunidad con integridad y compasión cada día. Poco después de la audiencia, el abogado del imputado le dijo al medio Noticias de Testigos Presenciales que se retiraba del caso, aunque no reveló las razones. La siguiente audiencia, donde Andrew Jiménez sería formalmente imputado por el crimen, estaba programada para el 19 de febrero de 2026. A la fecha de realización de este video, Andrew continuó en la cárcel del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía de la misma ciudad continuó investigando los detalles del violento crimen. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles, por su parte, se encuentra llevando a cabo el proceso judicial. Por ahora, tampoco se ha llevado a cabo una conferencia de prensa, ni se ha publicado un comunicado formal, donde los familiares directos de Mayra hablen sobre el crimen o exijan algún resultado judicial. Lo cierto es que aún quedan muchas preguntas inquietantes respecto al caso. ¿Cómo puede ser que un hombre que dedicó prácticamente toda su vida adulta a salvar a otras personas le haya arrebatado la vida a su propia esposa de una manera tan brutal? Por lo que reporta la mayoría de los conocidos y vecinos, no existía violencia doméstica previa, o por lo menos nadie detectó algo extraño. Todos los veían como una pareja ejemplar. Quizás Andrew realmente fue un esposo modelo hasta el momento del crimen, pero algo dentro de él cambió para siempre y de manera insólita. Aunque eso no justifica su accionar, no solo vulneró la privacidad de su esposa al leer el diario íntimo, sino que en vez de buscar ayuda o divorciarse, eligió el camino más atroz. Bien dicen que el que busca encuentra, y esto en verdad es lamentable en ambos casos. Además, el Departamento de Bomberos de Glendale ofreció servicios de apoyo como terapia, recursos de salud mental y programas diseñados para ayudar a los socorristas a lidiar con el estrés y el trauma de sus trabajos. Andrew Jiménez podría estar pasando un mal momento, pero tenía otras alternativas que distaban mucho de quitarle la vida a su esposa por un simple arrebato de celos. Una vez más, estimado público, gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no formas parte de esta gran comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Y recuerden, en aquellas noches oscuras, siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.